Bien. Vamos a hablar de clasificación biológica. Vamos a hablar un poco de qué quiere decir clasificar y ordenar. Vamos a ver qué significa taxonomía y qué significa sistemática. Y después vamos a hablar específicamente de la clasificación biológica, que es la clasificación tal como la propuso Carl Linneo en el siglo XVIII. El sistema binomial, los rangos jerárquicos. Después vamos a hablar un poquito de caracteres y estados, que son dos términos que ya he usado cuando hablé de evolución. Cómo eso se usa para tratar de encontrar similitudes entre organismos. Vamos a hablar de los tipos de similitudes y finalmente vamos a hablar de las escuelas de clasificación, que son 4. El tipologismo, el evolucionismo, el feneticismo y el cladismo. ¿Qué es clasificar? Agrupar así porque sí. Agrupar dependiendo de criterios. Poner junto lo que es igual. Poner separado lo que es distinto. La definición del diccionario dice que clasificar, que viene del latín clasificare, es ordenar o disponer por clases algo, ¿no? De ahí clasificar, separar por clases. Yo tengo acá un montón de dibujos de organismos. ¿Cómo puedo clasificar esos organismos? Por rasgos en común, por diferencias, o separar por diferencias o agrupar por rasgos comunes, no es lo mismo. Por tamaño, por cómo se reproduce, por ambiente. ¿Cuál es la forma correcta? Depende para qué. O sea, no hay a priori, no hay un criterio correcto de clasificación per se. Al criterio de clasificación, ¿para qué sirve clasificar? ¿Para qué clasificamos? Para tener un orden. ¿Orden para qué? Para estudiarlos, para conocerlos. Este es el caso de los animales. ¿Solo en los animales clasificamos? ¿Solo en los organismos clasificamos? Ejemplos de clasificación fuera de la biología. La sociedad. El cajón de los cubiertos. El cajón de los cubiertos. Libros. El ropero. Minerales. O sea que hay muchas cosas que se pueden clasificar, naturales y artificiales. Hay muchos motivos por los cuales clasificar, pero en general tienen que ver con algún tipo de ordenamiento. Entonces, uno clasifica en función de uno o más criterios. ¿Sí? Los criterios son reglas que uno pone, que utiliza, digamos, yo voy a clasificar de acuerdo a estas reglas. Los criterios son arbitrarios. Arbitrario quiere decir que se eligen por una decisión de una o varias personas, un árbitro, pero no necesariamente obedecen a una ley natural. ¿Sí? No es que los criterios se autoorganizan. Hay criterios que son arbitrarios. Por ejemplo, podemos ordenar todos esos bichos por hábitat. Entonces podemos tener animales que vuelan, animales que viven en el agua, animales que viven en la tierra, animales y plantas. ¿Sí? Otro ejemplo de clasificación fue, por ejemplo, cuando vimos la clasificación de Aristóteles. Aristóteles había clasificado en función de los tipos de alma presentes en un organismo. Entonces tenía
que aquellos que solo tenían bios eran plantas, que había un grupo que tenía bios más zoe, que era el alma sensible, que no tenían sangre, y los clasificó en los anaima o invertebrados. Otro grupo que también tenía bios y zoe, pero que sí tenían sangre, los clasificó en los enaima, los vertebrados, y después un grupo aparte que tenía, además del bios y el zoe, tenía el suque, como humanos. Suque, o suque. Entonces, el que tenía acá, en su clasificación, él veía el tipo de alma como caracteres, observaba el tipo de alma, la presencia o ausencia de sangre, también miraba la cantidad de patas, y también tenía estas cualidades, si era frío o caliente y si era húmedo o seco. Entonces, combinando todos esos caracteres, llegó, por ejemplo, a esta clasificación, que es el cuadro que habíamos mostrado en la clase de la semana pasada, donde él iba clasificando en función de si tenía sangre o no, la cantidad de patas, el tipo de alma que tenía, los tipos de alma y las cualidades. En el alma se refería a si tenía, lo que vimos en la semana pasada, decía que los objetos, la vida, tenían un tipo de alma que eran tres tipos distintos. El bios era todo lo relacionado con los procesos de supervivencia, de subsistencia, de fisiología básica. El zoe, que tenía que ver con los procesos de percepción y movimiento, o sea, el alma sensible, el alma de sentir y responder a estímulos. Y después tenía el suque, que era la alma asociada a lo racional. Para Aristóteles el alma no era una cuestión esotérica, como nosotros la pensamos, sino que era una palabra que era una cualidad inherente a lo vivo. ¿Sí? No es, las almas de Aristóteles no son como las almas de nuestra ideología y mitología. Una cosa importantísima es que las clasificaciones son artificiales. ¿Sí? Y las categorías de estas clasificaciones son definiciones. Las establecemos nosotros. No hay categorías naturales. No hay clasificación natural. Podemos definir categorías que creemos que reflejan fenómenos y ordenamientos naturales, pero ninguna clasificación es natural. Nunca dejen que alguien les argumente que su clasificación es mejor que la de ustedes solo porque es la de verdad, la natural o la natural. Puede que tengan argumentos por los cuales la clasificación que es más útil para ciertos fines. Pero todas las clasificaciones en última instancia son artificiales. Y por lo tanto no hay una clasificación correcta. Lo que sí hay es, dentro de un criterio de clasificación, una manera correcta de ordenar las cosas. Así que no es lo mismo. Y las categorías pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Sí? Quiere decir que las cosas no se superponen entre sí. ¿Sí? Lo que entra en una categoría solo está en esa categoría. Si no está acá, tiene que estar en las otras. Y si está acá, no puede estar en esta y en esta. Y eso es lo que son categorías mutuamente excluyentes. O es una cosa o es la otra. Hay clasificaciones que permiten la superposición. O sea que hay elementos que pueden, por sus características, estar clasificados tanto como este, como este. Pueden ser anidadas. ¿Qué quiere decir anidadas? Que es como una especie de cajitas, que adentro de las cuales hay otras cajitas, dentro de las cuales hay otras cajitas. ¿Sí? Entonces, en una clasificación anidada, hay como jerarquías, y el que pertenece a esta categoría, de categoría inferior, de jerarquía inferior, también pertenece a esta y a esta.
Y además pueden ser generales o pueden ser específicas. ¿Sí? Pueden ser clasificaciones que tratan de abarcar muchas cosas, un conjunto grande, generalizar a todo, un conjunto grande, o pueden ser categorías que solo aplican a unas pocas elementos. ¿Sí? Bien, ¿qué es la taxonomía? Método de clasificación de cualquier cosa. El arte de clasificar. Taxonomía es una palabra que viene de griego taxis, ordenación, y nomía, que es una rama de estudio. Y el diccionario de la RAE lo define como la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los nombres de los grupos animales y vegetales. ¿Sí? La taxonomía no es solamente una rama de la biología, de hecho es una rama por fuera de la biología. Por ejemplo, hay una taxonomía bibliográfica de los libros. ¿Sí? Ustedes van a una biblioteca, acá la del club, que ahora reabrió sus puertas, o van a la biblioteca Sarmiento, o a cualquiera de las bibliotecas populares que dan vueltas, van a ver que los libros están ordenados en cierto lugar y que la mayoría en sus lomos tienen unas etiquetitas. Esas etiquetitas tienen una serie de códigos. Esos códigos son los códigos de clasificación de los libros que el bibliotecario, cuando recibe un libro, lee el libro o ve el resumen del libro y en función de cuál es el tema del libro, lo trata de clasificar. Y de acuerdo a dónde lo clasifica, le pone un código correspondiente a esa categoría que después le va a permitir ordenarlo en la biblioteca en el estante que le corresponde. Entonces va a haber estantes asociados a cada categoría y dentro de cada categoría hay un criterio de ordenación a lo largo del estante que te permite no solo clasificarlo, sino después encontrarlo. ¿Sí? Entonces, si yo conozco cómo funcionan los códigos bibliográficos, yo puedo buscar el libro en el catálogo, me va a decir ese código y yo puedo saber, tengo que ir a la parte de los libros de biología, específicamente, y sé que dentro de los libros de biología, dentro de la parte del subconjunto de libros de biología que hablan de evolución, tengo que buscar este código que empieza con la letra D y un número, y que sé que va a estar dentro de ese mismo conjunto de libros, dentro de esa categoría acotada, va a estar por detrás, digamos, a la derecha de los libros que tienen A, B y C, y a la izquierda los que son E, F, G, etc. El sistema de clasificación más usado es uno que se llama sistema decimal Dewey, que asigna números decimales a distintas ramas asociadas con distintas categorías o ramas de la escritura humana. Por ejemplo, los que empiezan con 0 son generales, diccionarios, enciclopedias y demás. Los que empiezan con 200 son sobre religión, los que empiezan con 500 son sobre ciencias naturales. ¿Sí? Acá está toda la clasificación y dentro de cada una hay subcategorías. Entonces yo creo que la de biología era algo así como 570 y algo, una cosa así. Y después tienen esa categoría interna y además tienen adentro una categoría que empieza con la primera letra, el primer inicial del apellido del autor, más un código numérico, generalmente es el orden de libros con esa letra. ¿Sí? Eso es taxonomía. Es la ciencia y quizás el arte de poder clasificar cosas de un modo que después sea fácil ordenarlos, estudiarlos o buscarlos. ¿Sí? Por otro lado, la sistemática es el estudio de la diversidad de la vida. ¿Con qué fin? Con el fin de describir los caracteres de los organismos. ¿Para qué? Para poder describirlos y después podemos analizar, comparándolos, sus similitudes y sus diferencias.
Y una vez que conocemos los caracteres de los organismos, los hemos descrito, los hemos comparado, hemos visto cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias, podemos aplicar ese conocimiento para definir criterios y categorías de clasificación para los organismos. ¿Sí? Criterios y categorías de clasificación desarrollados por la taxonomía, específica aplicada a la clasificación biológica. La sistemática es la base del conocimiento que nos permite definir criterios taxonómicos. ¿Qué es un criterio taxonómico? Es un criterio de clasificación. Nos va a permitir clasificar, o sea, lo usamos por un lado para definir los criterios, cómo los voy a ordenar, y después para ordenarlos. O sea, las mismas características, primero los uso para definir cómo los voy a ordenar y después ordenarlos. ¿Por qué? Porque tengo la información sobre los organismos. Y también me va a permitir determinar a qué categoría corresponde un organismo dado. ¿Por qué se llama sistemática? ¿De dónde viene la palabra sistemática? De sistema. ¿Qué sistema? Sí. Entonces, hay dos cosas. Por un lado es sistemática porque uno sistemáticamente, aplicando un sistema fijo, está tratando de organizar información. Pero en realidad se llama sistemática porque es el estudio de la aplicación del sistema naturae de Linneo. ¿Sí? Deriva del estudio y aplicación de ese sistema a los organismos biológicos. Y hablando de Linneo, vamos a hablar un poco del sistema Nature, porque es la clasificación linneana la que seguimos usando hoy en día. Es la primera taxonomía que fue ampliamente aceptada desde Aristóteles y Teofrasto. Y lo que hace es establecer un código de nomenclatura, es decir, un código de cómo poner los nombres a las cosas que se llama binomial para todas las especies. Y además lo que hace es establece, es una taxonomía, una clasificación anidada, que tiene una estructura jerárquica que agrupa las especies en 5 grandes niveles. El reino, la clase, reino, clase, orden, género y por último la especie. Y esos eran los 5 grupos que propuso Linneo en su sistema clasificatorio. Hoy en día tenemos algunos más en el medio, o sea, conservamos esos y tenemos algunos más intermedios. Por ejemplo, entre el género y el orden aparecen las familias. Y después aparecen, para organizar un poco mejor, empiezan a aparecer, por ejemplo, superfamilias, subórdenes, subgéneros, superclases, subclases, infraclases, y así. Bueno, vamos a hablar de la nomenclatura binomial, que algo ya lo vieron en el práctico. La nomenclatura binomial es un criterio para nombrar a las especies, que dice que toda especie se denomina con un binomen. Binomen es una palabra que viene del latín. Bi es una raíz que significa dos, y nomen, nombres, dos nombres. El primer nombre es un nombre genérico, que es el género al que pertenece la especie, y este género es el derivado del genus aristotélico, o sea, la misma idea de género aristotélica. Y una segunda parte, un segundo nombre, que se llama epíteto específico, y que distingue a una especie de otra del mismo género, ¿sí? Y es un poco análogo a la diferencia o diáfora
que proponían los griegos en su sistema de clasificación. Por ejemplo, tenemos una especie, es una especie de un gusano muy chiquitito, anélido, que vive en agua dulce, que se llama Pristina de. Pristina es el nombre genérico, Lady es el epíteto específico. Quiere decir que hay un conjunto de especies que están en el género Pristina. Pristina lady es una de las especies, hay otras especies como Pristina longiceta, Pristina equiseta, Pristina taiga y hay varias más. Esta especie en particular es Pristina lady. El nombre genérico se escribe siempre con mayúscula, ¿sí? Esta parte, el nombre genérico, siempre va con mayúscula. No es el verdadero, es la parte del género se escribe con mayúscula. Nosotros somos Homo sapiens. Homo es el género, el nombre del género y se escribe con mayúscula. El género en un nombre tiene que ser único, ¿sí? No puede haber dos géneros distintos con el mismo nombre. La única acepción, la única es que hay un código zoológico que reglamenta el nombre de los animales y un código botánico que reglamenta el nombre de las plantas. Y como por mucho tiempo los zoólogos y los botánicos no se hablaban, las reglas de la nomenclatura biológica permiten que haya nombres duplicados en un animal y una planta, ¿sí? Pero no puede haber dos animales con el mismo nombre genérico, no puede haber dos géneros con el mismo nombre, y no puede haber de animales y no puede haber dos géneros de plantas con el mismo nombre. Y en plantas también entran los hongos, para la clasificación de los hongos, entran las algas y unas cuantas cosas más. Cuando se escribe, se puede abreviar el nombre genérico a solo poner la inicial y un punto. Y por sí mismo, o sea, si ustedes solo ven el nombre del género, no estamos hablando de una especie, estamos hablando de todos los organismos que agrupan, que están en ese género. Por lo tanto, si yo digo Felis, no estoy hablando del gato doméstico, sino de todos los félidos que están dentro del género Felis, ¿sí? Si yo quiero hablar de una especie, pero no sé bien qué especie es, no digo el nombre genérico solo. Si yo digo, había otra especie de humano que ya no está, pero no me acuerdo el nombre, no voy a llamarlo Homo. Porque cuando digo Homo, también estoy diciendo los Homos que es Homo sapiens. Y no estoy hablando de Homo sapiens, estoy hablando de otra especie. Pero no me acuerdo el nombre, no lo sé. Sé que es otra especie. Entonces, eso se escribe como Homo y se le pone SP en un punto, ¿sí? Y son varias Homo SPP. Pero si yo solo digo Homo, estoy hablando de todos los Homo. Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo floridensis, Homo de todos los otros Homos que hubo y habrá, de todos los miembros del género, ¿sí? Estoy hablando del género y no de una especie de que no me acuerdo el epíteto específico. En cuanto al epíteto específico, siempre se escribe con minúscula, ¿sí? No escriban nombre de especie y me pongan el epíteto específico con mayúscula porque va a estar mal. El epíteto específico puede ser ambiguo, ¿sí? Quiere decir que se puede repetir mientras no se repita el genérico. Hay 5 millones de especies que se llaman Darwini, porque hay un montón de gente que le puso en honor a Darwin el epíteto específico, ¿sí? También hay un montón de otras criaturas que tienen como epíteto específico Lady, porque esto viene de Lady, que era un investigador naturalista que también describió un montón de especies, o trajo un montón de especies para que las describan. Nunca se usa solo.
nunca hablo de sapiens. Por más que se pueda llegar a entender que estoy hablando de Homo sapiens, no se habla de sapiens. Se pone siempre Homo sapiens. La especie nunca se puede nombrar solo por el epíteto específico. Yo puedo hablar del género Homo, pero no puedo hablar de la especie sapiens. La especie es Homo sapiens. Y si la quiero escribir más corta, pues yo escribí 20 veces Homo sapiens, pongo H sapiens. ¿Sí? Estos son criterios arbitrarios, ¿sí? No hay una razón biológica. Pero son convenciones que forman parte del acuerdo común de la ciencia. Entonces yo se los digo con énfasis, no porque sea fundamental conocimientos científicos que no escriban una especie solo con el específico, sino para que se puedan entender con nosotros. Y como entendernos con nosotros es fundamental para la actividad científica, es fundamental que algunas cosas, por más que sean arbitrarias y que haya mejores maneras de hacerlas, se hagan como es el consenso que se dice que se hagan, ¿sí? En otras palabras, a veces hay que seguir las reglas. Una cosa importante a la hora de escribir nombres científicos es que el binomio, siempre el nombre de la especie, el binomio, siempre se tiene que escribir de una manera que resalte del contexto, ¿sí? Entonces, típicamente lo que uno ve en literatura impresa, visual, es que se escribe en itálicas, en cursiva, ¿sí? Para contrastarla del resto del texto normal. Ahora, si ustedes tienen un texto, por ejemplo, que por algún motivo, un párrafo que está todo escrito en itálicas, ahí es donde el binomio se tiene que escribir con el texto normal, siempre resaltado. Cuando uno escribe a mano, como a mano es medio complicado hacer imprenta cursiva, imprenta itálica o no itálica, lo que generalmente se usa es el subraya. ¿Sí? Cuando uno está escribiendo a mano, lo más fácil es subrayar el binomio. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos el gato doméstico. El nombre que define científicamente al gato doméstico es el binomio Felis catus. ¿Cuál es el epíteto específico acá? Catus. ¿Y el nombre genérico? Felis. ¿Sí? Y eso ya me dice que Felis catus, que el gato doméstico, es una especie, en particular, F. catus, que pertenece al género Felis. Y que por lo tanto va a compartir con todos los otros miembros del género Felis una serie de características. ¿Cuál de todos? ¿Es una gata? Esta es una gata. Lo sabía. Tiene 3 colores. Pero no es una gata de tricolor. Es uno de estos gatos rayaditos. ¿Me lo regalan? No, es mío. Pero si estás buscando gato, te consigo. Mirá que el gato está lleno. ¿Por qué no te llevan el gato ahora? ¿Eh? Tiene dueño. Ya lo tiene, de la carga, todo eso. Entonces, vamos a repasar estas categorías taxonómicas, que son las que dijo Linneo, más algunas más. La categoría más amplia que se usa hoy día se llama dominio. Vamos a ver dónde se ubica Felis catus, el gato doméstico, en la clasificación de la vida. ¿En qué dominio está? Está en el dominio Eucaria. El dominio Eucaria se caracteriza a los organismos que poseen células eucarióticas o nucleadas, ¿sí? Y se diferencia de los otros dominios que son Procaria y Arquea, que veremos más adelante. ¿En qué reino está? Está en el reino de los animales, que se llama formalmente el reino Metazoa. El artículo zoon quiere decir animal, y meta es que sí, son avanzados. Y ese nombre en realidad lo define un poco la diferencia de los protistas, que son como los animales unicelulares que se consideran menos avanzados. Como dijimos, eso es una terminología incorrecta o errada, porque el protista unicelular, lleva evolucionando en la Tierra tanto como el linaje que nos lleva hasta nosotros.
A su vez los reinos se dividen en lo que se llama filos o fila. Filum es el singular, fila es el plural en latín, o filos castellanizado. En animales, en plantas, en botánicas habla de divisiones. Está en un filum que se llama chordata, que es el filum que agrupa a todos los organismos que tienen cuerda dorsal, que tienen en algún momento de su desarrollo una cuerda dorsal. La cuerda dorsal es una estructura que se encuentra en la parte dorsal, a lo largo, digamos, del eje anterior-posterior de los organismos, que cumple funciones de soporte y sostén. En nosotros, que somos vertebrados, forma lo que es la columna vertebral. Sin embargo, el filum no se llama vertebrata. Vertebrata no es un filum porque hay cordados que no tienen vértebras. La clase a la que pertenece el gato, ¿qué clase es? ¿Alguien sabe? Vertebrata es un subfilum, pero invertebrata no existe como agrupación formal. Es un mamífero. Pertenece a la clase de los mamíferos, que se llama Mamalia. Los mamíferos se caracterizan por una serie importante de características óseas, que las van a ver cuando vean zoología, y se caracterizan por tener piel con pelos, por amamantar las crías, y por toda una serie de otras características que los diferencian de todos los demás cordados. El orden, ¿alguien sabe cuál es el orden? ¿Cómo se llama el orden en el que están los... Carnívora. Son los carnívoros. El orden se llama carnívora. ¿No? Se llama carnívora. No es, en realidad se llama carnívora, es un nombre antiguo. No todo animal carnívoro, no todo mamífero carnívoro pertenece al orden carnívora. Pero carnívora es un orden que se caracteriza por una serie de caracteres asociados al hábito mayoritario de carnivoría de sus miembros. Una de las principales características es lo que se llama el par carnacial. ¿Vieron los dientes de los gatos y los perros? Que atrás tienen como una especie de los premolares, en vez de ser chatos como los nuestros, son como largos. Y si se fijan bien, es un par que lo que hace es un movimiento de tijera. Es un par de dientes, son dos pares de dientes que están especializados en cortar. Si se fijaron, especialmente un gato, cuando tiene un pedazo de carne demasiado grande, lo que hace es lo pone de costado, va de costado con la boca y con ese par carnacial lo va cortando en trozos más pequeños. ¿Por qué? Porque los carnívoros no tienen molares capaces de masticar como los nuestros, como la de los herbívoros. No sé, ¿por qué la lengua no funciona así? ¿Rasposa? Sí. Porque la es que la usan para, al principio la usan para beber. Probá vos tomar agua como toma un gato y vas a que te morís de sed. Pero el perro también toma con la lengua y no tiene eso. Pero fíjate que el perro tiene una lengua que hace como una cuchara. Ah, ok. Hay otros motivos, pero bueno, una Nada, de las funciones es esa. ¿Cuál es la familia? ¿Alguien sabe cuál es la familia de los gatos? Félide. Los félidos. Y se caracterizan los félidos porque tienen garras retráctiles. Los perros, por ejemplo, que es una familia cánide, no tienen garras retráctiles. Las garras que la tienen son fijas. Y eso es uno de los caracteres que los separa como grupo de los félidos. Y bueno, ¿y el género? Es Felis. ¿Y la especie? Felis catus. El gato doméstico. Entonces, partimos del dominio, que agrupa todo, y vamos entrando a categorías anidadas que son conjuntos cada vez más pequeños de individuos, ¿sí? De grupos que llamamos a la especie. ¿Hasta acá está claro? Esto es un poco lo que ya vieron en el trabajo práctico. Esto es fundamental que sepan esta clasificación. No les voy a tomar de memoria cuáles son las
las clasificaciones, pero sí es importante que sepan, se acuerden, por ejemplo, que las clases son una jerarquía más inclusiva que el género de la familia. Y que los órdenes están por encima de la familia y por debajo de las clases. Ahora vamos a hablar de caracteres. ¿Qué es un carácter? Singular carácter, plural caracteres. Una característica. Es algo que se repite, un rango particular. No vale leer la teórica. Es algo que se repite, bueno, no necesariamente, no lo define como característica, pero generalmente lo elegimos porque es algo que es común al menos a un conjunto de organismos. Pero vos podés caracterizar algo, es describirlo. Describirlo de la manera que sea. Puedes describir cómo es físicamente, cuál es su aspecto. Puedes describir cómo se comporta. Puedes estudiar y describir cómo es su fisiología. Entonces, hay muchas maneras de describir cosas. En particular, nosotros para clasificación lo que usamos es como carácter, lo definimos como un rasgo particular, puede ser anatómico, funcional o molecular de un organismo. Por ejemplo, el color del pelo, la textura de una semilla, la forma de la hoja, la cantidad de dedos, son todos tipos de caracteres que podemos describir. ¿Cuándo nos interesa un carácter? Porque hay muchos, uno puede escribir ad infinitum algo. Pero nos interesan los caracteres que muestran variación entre el organismo que queremos clasificar. O sea, estar vivo, ¿sirve como carácter para clasificar seres vivos? ¿Por qué? Porque todos están vivos. Del mismo modo que el hecho de tener pelo en alguna parte del cuerpo, de tener como pelo como estructura asociada a la piel en los mamíferos, ¿sirve como criterio de clasificación? No. Algunos aspectos de dónde tiene pelo, el tipo de pelo que tiene, cómo crece el pelo, puede que sí. Pero el hecho de tener pelo no, porque no muestra variación. Entonces, los caracteres que nos interesan a la hora de clasificar son aquellos que muestran variación entre organismos. Por ejemplo, distintos colores de pelo o texturas de una semilla. O la forma de los dientes, o la cantidad de dedos, o si puede o no poner los dedos de cierta manera, o si puede o no enrollar la lengua. Son todos caracteres que yo puedo definir y que interesan si hay variación entre individuos. Los caracteres, cuando hablo de carácter, por ejemplo, hablo del color de pelo. El color de pelo es el carácter. Entonces, ¿qué variantes hay de color de pelo? Vamos, díganme 2 o 3. Rojo, negro, verde. Rojo, negro, verde. ¿Hay verde? No. Amarillo. Hay distintas maneras, tecnologías, pero cada uno de esos es un carácter. ¿Qué es? Es un estado del carácter, correcto. O sea que el estado de un carácter es la variante específica de un carácter, tal como se lo observa en un individuo determinado. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una serie de individuos que tienen, asumiendo que todos tienen pelo, y si no todos tienen pelo, entonces la presencia del pelo también es un carácter. Con pelo, sin pelo, son los estados. Y después los que sí tienen pelos, tienen pelo oscuro, pelo claro o un intermedio. ¿Sí? Un gato puede tener pelo negro, o una semilla puede tener textura rugosa. Eso es muy importante entender la diferencia entre estado de carácter y lo que es un carácter en sí. El carácter es el rasgo en particular compartido por todos los individuos, y el estado es la variante particular de ese rasgo que uno puede ir midiendo, observando en cada individuo. Esto va a ser importante más adelante cuando hablemos de genética, ¿sí? La diferencia entre carácter y estado, porque así como hablamos de carácter y de estados, vamos a hablar después de genes y de alelos, que son las variantes, los estados
de ese gen. El gen es el carácter y los alelos van a ser los estados de ese carácter. Vemos, por ejemplo, también como introducción, lo que vamos a ver bastante más adelante, las arvejas de Mendel. Y vamos a ver, tengo en negrita lo que son los caracteres y en una letra más delgada lo que son los estados. Entonces, Mendel, cuando trabajaba con sus arvejas, había definido una serie de caracteres. Había definido el color de la semilla, que tenía dos estados, verde y ocre. La forma de la semilla, le veía que las semillas podían ser esféricas o que podían ser más tipo cúbicas. Había definido un estado que era la textura de la semilla, si la semilla era lisa a la maduración o si era rugosa. Había definido el color de la vaina y también la forma de la vaina. La vaina podía ser también verde o ocre y también podía ser lisa o podía tener una textura que se ceñía a la forma de las arvejas que estaban adentro. Tenía las flores, que las podía definir como blanco o como lila, y después también veía la talla de la planta, tenía plantas que eran altas, que crecían más, y plantas que se mantenían más ralas, eran más bajas. ¿Sí? Esos son ejemplos de caracteres y de estados de esos caracteres. Obviamente el estado del carácter tiene sentido cuando uno definió el carácter primero, ¿no? O sea, hablar de individuos de pelo negro solo es un estado de carácter si estamos hablando del color de pelo de los individuos y hay individuos que tienen un color de pelo distinto al negro. Y eso tiene que ver con el hecho de que nosotros comparamos caracteres. Comparamos caracteres para poder generar estas clasificaciones. Cuando nosotros generamos en una clasificación un grupo determinado de cualquier jerarquía de individuos, ese grupo se llama taxón. ¿Sí? El plural de taxón en castellano es taxones. El plural de taxón, que taxón es una palabra en latín, así como está en singular, es taxa. Si estamos usando la forma en latín, decimos taxón para uno y varios taxa, o en castellano decimos hay un taxón o varios taxones. Por ejemplo, metazoa, carnívora, félide o feliscatus son todos taxones. ¿Sí? Son distintos grupos, agrupaciones que juntan un conjunto de organismos por ciertas características. En la clasificación biológica lo que buscamos en general es agrupar a los organismos por sus semejanzas, es decir, por la presencia de caracteres que tienen el mismo estado. Por ejemplo, el taxón carnívora incluye a mamíferos que son predadores o carroñeros y que se caracterizan por tener estados de su dentición y estados de su cráneo similares. Y así como los agrupamos por su semejanza, al taxón lo vamos a definir por sus diferencias, es decir, por los caracteres propios distintos al resto. Entonces, si yo estoy definiendo al orden carnívora dentro de la clase mamaria, yo no voy a dar como características distintivas que tienen pelos o que dan de mamar a sus crías. Voy a hablar de que tienen una estructura de cráneo particular, que tienen una estructura de dientes en particular, algunos rasgos fisiológicos de las patas y del esqueleto en particular que difieren de otros mamíferos. ¿Sí? Sí voy a hablar de pelos y de glándulas mamarias cuando estoy diferenciando, cuando estoy definiendo el taxón mamaria y diferenciándolo de los otros taxones de vertebrados. ¿Sí? Entonces el taxón carnívora se distingue por sus caninos grandes y cónicos y por la presencia de un par carnacial. Otro término importante, bastante fundamental al pensamiento sistemático y al pensamiento evolutivo, es hablar de los caracteres homólogos. Cuando nosotros miramos los esqueletos del brazo de criaturas tan distintas como humanos, perros, pájaros y ballenas, una cosa que podemos ver y que fueron los que notaron los primeros anatomistas comparados, es que si bien la forma y la función de estos brazos son muy distintas,
El humano usa la mano para manipular, los brazos para manipular, el perro lo usa para caminar y correr, los pájaros para volar y las ballenas para nadar. Vemos que internamente la organización de los huesos tiene un plan común. ¿Sí? Y podemos encontrar que los mismos huesos están presentes en los 4 tipos distintos de miembros, solo que cambiando de forma. Pero no cambiando, por ejemplo, de disposición. Siempre hay más cerca al tronco un único hueso, después hay un par de huesos que van juntos y después hay una serie de huesecillos y después hay una serie de falanges. Y esto se verifica en humanos, perros, pájaros y ballenas. Y esto llevó a un concepto de similitud que se llama homología. Nosotros decimos que este hueso de los humanos es homólogo a este hueso del perro, este hueso del pájaro y este hueso de la ballena. ¿Sí? Y que este hueso que está en colorado es homólogo a este hueso y a este hueso. ¿Sí? Esto es un concepto muy importante. La palabra homólogo deriva de digo homos, que quiere decir el mismo, y el logos, que quiere decir causa. Y quiere decir que se refiere a que los dos caracteres presentes en dos especies distintas son homólogos cuando derivan de un mismo carácter presente en un ancestro común. O sea que nosotros llamamos a estos 4 homólogos porque el ancestro común de estos 4 también tenía un carácter similar y además, bajo la hipótesis evolutiva, proponemos que durante la evolución de cada uno de los linajes que llevaron a estos 4 grupos, en cada grupo fue modificándose este mismo carácter para alcanzar la morfología distinta en cada grupo. O sea que son caracteres que son distintos funcionalmente por evolución, pero son iguales en origen. Y por eso los llamamos homólogos. La homología se contrasta con lo que se llama la analogía. El ala de un murciélago internamente es análoga al ala de un ave, aunque el miembro es un miembro homólogo, pues la misma miembro anterior que se ha modificado en forma de ala, de manera distinta. Pero claramente son análogos al ala de un insecto, que cumple la misma función, pero el ala de un insecto no es un miembro modificado, es algo totalmente distinto. Esas semejanzas funcionales, pero no por origen, se llaman analogías. Entonces, vamos a hablar de tipos de semejanzas. Todos los organismos tienen ancestros comunes, ¿sí? Y los descendientes de los organismos heredan los caracteres de sus padres y por lo tanto heredan también los estados de los caracteres. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que yo heredé el color de ojos de mi padre y el color de pelo de mi abuelo, estamos hablando, el color de pelo es el carácter, que por supuesto yo heredo todos los caracteres porque me construyo de la misma manera que fueron construidos mis ancestros, pero también heredo estados específicos que estaban en mis ancestros que por ahí no están en terceros. Y los linajes, es decir, los linajes son la línea de descendencia continua, uno puede ir para abajo, de padres a hijos, a hijos, a hijos, padres, hijos, o puede ir para arriba, padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Y esa línea de ascendencia o descendencia es lo que llaman los linajes. Y los linajes pueden o no variar tanto en la presencia o ausencia de caracteres como en los estados de esos caracteres. ¿Sí? En general, el grano fino es el estado del carácter y lo que se considera cambios evolutivos a lo largo del tiempo es que aparecen o desaparecen caracteres completos. Y eso es lo que llamamos evolución. O sea que sí o sí yo no tengo los genes de mi papá y de mi mamá, sino que también podría tener los genes de mi abuela, de mi abuelo. ¿Y de dónde salieron los genes de tus abuelos? Vamos al reproductor. ¿De dónde salieron los genes? Así que sí o sí tenés, la lógica dice que tenés que tener los genes de tus abuelos, abuelos de tus abuelos.
Porque, ¿de dónde salieron los genes tuyos? De mi mamá y papá. Bien. ¿Y de dónde salieron los genes de tu mamá y tu papá? De tus abuelos. Entonces, la única manera es que los genes de tus abuelos hayan llegado, no todos necesariamente, pero algunos no tenés vos. ¿Hay genes nuevos? ¿Hay genes que vos tengas que no estuvieron en ninguno de tus abuelos? ¿Sí? ¿De dónde salieron? Pero los papás no mezclan. No es que agarran y cortan el ADN en pedacitos y lo vuelven a empalmar. Cada padre reparte su ADN prolijamente, tienen 2 copias de cada molécula de ADN y prolijamente la separan en dos juegos, y el juego lo separan en sus gametas en un único juego. Lo vamos a ver cuando veamos biología reproductiva y meiosis. Entonces, las células reproductivas, espermatozoides y óvulos, tienen un juego. Cuando se combinan en fusión, se restablecen los 2 juegos. ¿Sí? Entonces, vos podés combinar distintos juegos de genes, pero los genes que tenés que tener son los mismos. ¿Por qué? Si tuvieras de menos, te faltarían cosas para construir el organismo. Sí o sí tenés que tener todos. Y a veces, cuando sobran, tampoco es bueno. Porque el organismo depende de un control muy fino de cuánta información tienes. Si tienes información de más, a veces es tan malo como que te falta información. Por eso es que en cada generación los juegos de cromosomas se dividen para que entonces se puedan volver a combinar uno del individuo con otro del otro individuo. Ahora, si tus genes salen de la combinación de un conjunto de genes que vienen de los padres, ¿de dónde saldrían genes nuevos? La mutación no cambia los genes. La mutación lo que hace es cambiar el estado de carácter de los genes. O sea, el gen es el mismo. Los genes son homólogos. El gen que codifica, por ejemplo, para la enzima fosfofructoquinasa, ¿sí?, va a seguir siendo ese gen. Va a seguir codificando para esa enzima. Pero lo que cambió con esa mutación es que quizás esa mutación, quizás no, que cambie un aminoácido de la proteína que forma esa enzima. Y eso quizás haga que esa fosfofructoquinasa funcione un poco distinto. Y que eso genere un efecto metabólico que haga que vos, por ejemplo, metabolices mejor ciertos alimentos. ¿Sí? Cambió el estado del carácter. Y capaz eso hace que tiendas a ser más delgado o más corpulento. Cambia el estado del carácter. No cambia el carácter. ¿Sí? La enzima sigue estando. ¿Se entiende esa diferencia? Es bastante importante y no muy obvia. Habías nombrado anteriormente que eso se nombraba gen y el estado de ese gen se le llamaba... Las variantes de los genes se llaman alelos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso quiere decir que yo puedo tener... Si yo pienso, por ejemplo, sí. Consulte. Así como tenés la mitad de tu papá y la mitad de tu mamá. Sí. Sería que tenés un cuarto de cada uno de tus abuelos. A ver, sí, correcto. Correcto. Vamos a verlo de otra manera. Pero, yo pensaba que ya Pará, vamos. Vos lo que decís es que si nosotros tenemos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, tenemos un cuarto de cada abuelo. Bien, ¿un cuarto de qué? Acordémonos que nosotros tenemos, o sea, la cantidad de genes es la misma. ¿Sí? La probabilidad, yo si tengo un hijo, ¿sí?, yo voy a tomar cada uno de mis, acuérdense, todos los genes los tengo por duplicado, porque soy diploide, somos diploides. Diploide quiere decir que tenemos 2 juegos de cromosomas. Es decir, que tenemos 2 juegos de genes. En cada juego puede haber la misma variante que en otro juego, una variante distinta. Cuando yo genero mis gametas, mis espermatozoides, hay un proceso que separa esos juegos. ¿Sí? Entonces, mi espermatozoide va a tener uno de cada juego. Y como tengo los juegos, la información viene empaquetada en paquetes discretos, que son los cromosomas,
yo voy a recibir, bueno, yo voy a recibir de mi madre un juego de cromosomas y de mi padre otro juego de cromosomas. Cuando yo genero las gametas, lo que hago es repartir entre las gametas cada uno del par. Pero ¿cómo lo reparto? Es al azar. O sea que en mis gametas pueden terminar en cada una al azar de este cromosoma, el de mi madre, de este, el de mi padre, de este otro también el de mi padre, y de este el de mi madre y el de mi madre, y así. ¿Sí? O sea, no es que yo mis gametas nunca van a tener todos los cromosomas que tenía mi madre o todos los que tenía mi padre. Entonces, mis gametas van a ser todas una combinación de lo que yo recibí de mis padres. De mi material genético completo, yo solo voy a pasar el 50%. Entonces, mi hijo va a tener el 50% de los genes que yo le pasé. Vamos a compartir el 50% de los genes, de las variantes alélicas, ¿no? O sea que sí, yo tengo 2 variantes alélicas, con mi hijo voy a compartir una. La otra va a ser de su madre, que es un proceso. Si lo llevan una generación más abajo, y ahora soy abuelo, mi nieto va a compartir conmigo el 50% que comparto con mi hijo, más el 50% que él comparte con su propio hijo. Y el 50% es un 25%. Entonces, de la misma manera yo puedo decir, yo comparto el 25% de los genes con cada uno de mis abuelos. Sin embargo, todos mis genes de alguno de mis 4 abuelos vino. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esa matemática? ¿Eh? ¿Te repetiste? Bueno, para eso va a estar grabado y lo puedes mirar de nuevo. Y cuando vemos genética lo vamos a ver de nuevo. ¿Qué tanto puedo tener yo de genes de antepasados antes de la ataque de mis abuelos? ¿De uno en particular o de todos los antepasados? No, de todos. ¿De todos tenés? Todos los genes. Todos los genes tienen que haber venido de tus ancestros. Pero no sé cuánto queda igual. La mayoría queda igual. Entonces de mi tatarabuelo. ¿Sí? Tienen los mismos genes. Por ahí alguno que otro mutó, cambió una base, pero la diferencia es que vos vas a ver en la línea que te lleva de vos hasta tus tatarabuelos, que ninguno es idéntico a vos, tiene que ver con cada uno hubo combinaciones distintas de otros miembros de la familia. Y por eso es que nosotros no somos iguales a nuestros hermanos, solo que seamos gemelos, y por eso es que de generación en generación nos vamos diferenciando, pero también es por eso que nosotros nos vemos rasgos similares a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros primos, porque hay un conjunto de genes familiares que se vienen recombinando. Ese conjunto de genes. ¿Qué es lo que hace que yo, por ejemplo, en mi caso particular, me parezca más a mi abuelo que a mi papá? Y porque justo los genes las variantes que se expresaron en tu abuelo, también se expresaron en vos y por ahí en tu papá, por la combinación con los genes de tu abuela, expresó otras variantes. Cuando vemos genética, no les prometo que se va a entender por completo, pero creo que va a quedar un poco más claro. Volviendo a los tipos de semejanzas, supongan que tenemos un linaje cuyo ancestro común tenía 4 patas, 4 dedos en las patas. ¿Se cortó? A ver. Por acá, internet hay. ¿Internet tenés? ¿Sí? ¿Hasta? ¿Perdiste? A ver. A ver, ponle a aceptar. Y a ver si ahora seguimos. Voy a probar a ver si recupera. ¿Está funcionando? No. Entonces, guardar y reiniciar el programa. Cerrar, guardar. Cerrarlo y volverlo a abrir. ¿Lo habías hecho?
¿Ya vieron estos diagramas? ¿Saben leerlos? Bueno. La intersección sería un ancestro común. Esto es un árbol. Esto es un árbol. Y acá lo que se grafica es... Estos acá son especies. Y estos son relaciones de parentesco. Un momento. ¿Ahí está funcionando? Perfecto. Lo de la ancestro común, Lucas lo explica con eso. ¿Eh? Lo del ancestro común lo explica con eso. Claro. Pensé que tenía sentido. Claro, acá lo que representa esto es, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 especies. ¿Sí? Estas especies de acá están más emparentadas entre sí, o sea que comparten un ancestro común más reciente que con esta tercera especie, que también están emparentadas. A su vez, estas otras 2 especies están más emparentadas entre sí que con estas 3. Y las 5 comparten un ancestro común que se representa acá. Entonces, esta idea es que originalmente había una especie única, esa especie se separó en 2 grupos, se fue a vivir a ambientes distintos, evolucionó independientemente cada ambiente, generó 2 especies y a su vez se fue separando de nuevo y esta historia se va separando hasta que son 5 especies. Puede haber más especies en esta historia que no conozco, que no me interesan, pero yo miro estas 5 y digo, estas se relacionan de esta manera. Entonces, yo ahora digo que el ancestro común tenía 4 patas y 5 dedos en cada pata. Y ahora resulta que, por una cuestión del hábito, en el cual empiezan a moverse mucho, a correr mucho, necesitan ser más altos, en esta especie de acá, o sea, ya se había separado de esta especie, ya se había separado de estas otras 2, hay un cambio evolutivo. Empiezan a reducirse la forma de la mano y finalmente quedan 2 dedos que se usan para apoyarse. Entonces, vamos a tener que a partir de acá, los descendientes van a tener 2 dedos en las patas. Entonces, yo voy a mirar, cuando yo veo lo que miro, en realidad yo muchas veces no conozco esta historia evolutiva, lo que veo es lo que veo ahora. ¿Qué veo? Veo que todos tienen 4 patas, las 5 especies tienen 4 patas. Y veo que esta especie tiene 5 dedos en estas 3 especies y esta especie tiene 3 dedos. 2 se han perdido. Entonces la cantidad de patas no varía, pero la de dedos sí. Entonces, ¿cuál es el carácter? El primer carácter. Cantidad de patas. ¿Cuántos estados hay en estas 5 especies? ¿1 o 2? ¿Cuáles son los 2 estados? 4 patas o 4 patas. Hay uno solo. Un carácter, cantidad de patas, tiene un solo estado, no varía. Cantidad de dedos, ¿cuántos estados tiene? 2, varía. ¿Sí? ¿Qué son cuántos? 5 y 3. Entonces, el carácter número de dedos presenta 2 estados, 5 y 3. ¿Cuál es el carácter ancestral? Perdón, ¿cuál es el estado ancestral del carácter número de dedos? 5. ¿Sí? Cuando el estado ancestral, la morfología ancestral, se llama plesiomorfía. ¿Sí? Plesio es una raíz que quiere decir antiguo o primitivo y habla del carácter original o ancestral. Una pregunta, ¿por qué se considera que se disminuyó y no que aumentó? O sea, ¿cómo se sabe que el
ancestro común no tenía 3 y aparecieron 2 nuevos. Excelente pregunta. ¿Cómo sabemos que el estado ancestral es 5 y no que al principio tenían 3 y que estos linajes evolucionaron acá y acá 2 dedos más? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podríamos saber? ¿Podemos saber? Con los fósiles. ¿Podemos saber? ¿Podemos saber con seguridad qué pasó? Se empezó a saber cuántos años había una variación. Sí, pero vos podés llegar a reconstruir con ADN las relaciones, pero eso no te va a decir cómo era el ancestro. Pero te va a dar cuál era el más antiguo. Pero son todos El igual de más antiguos. Son todos igual de antiguos. Todos, fíjate, todo el tiempo. Si vos sumás, medís el largo de esta rama, medís el largo de acá para acá, medís el largo de acá para acá, el largo de acá para acá y el largo de acá para acá, te va a dar siempre el mismo número. Muchas veces queda algún, por ejemplo, nosotros ponemos el apéndice, que es como un vestigio, y a veces quedan vestigios, ¿no? Podrían quedar vestigios. A ver, veamos. La respuesta, ¿cómo sabemos con seguridad? Es que nunca sabemos con seguridad. Lo que podemos hacer es elaborar hipótesis que expliquen este patrón. Hipótesis que expliquen este patrón de que acá hay 5 dedos y acá hay 3 dedos. Una hipótesis, en la que planteé al principio, es acá se perdieron 2 dedos. La hipótesis alternativa es acá y acá evolucionaron 2 dedos. Una tercera hipótesis es que el estado ancestral era de 4 dedos. Acá y acá evolucionó 1 dedo y acá se perdió 1 dedo. ¿Cuál hipótesis es mejor? ¿Cuál es la mejor abducción? ¿Cuál explica mejor los datos? Que sobreviva más. ¿Hay una mejor hipótesis solo planteándolas así? No. Necesitamos algo más. Ahora yo les digo, uno observa que es mucho más fácil que la cantidad de piezas repetidas, como dedos, como cantidad de unidades del cuerpo, patas de los animales, se reduzca que se incremente. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que les puedo decir es que es más probable, los cambios evolutivos son poco probables. O sea que es mejor una explicación que invoca un cambio que una explicación que invoca 2 cambios independientes. Si yo, bajo esos postulados, ¿qué hipótesis es mejor? ¿Qué es más probable? Que haya cambiado, se hayan perdido 2 dedos acá y haya habido un único cambio, que se hayan ganado 2 dedos acá y haya habido 2 cambios, o que hayan ganado un dedo y perdido un dedo y haya habido 3 cambios en 3 lugares distintos. Un cambio, ¿sí? La hipótesis de un cambio usa una cosa que se llama principio de parsimonia, que dice que la explicación más sencilla, en ausencia de toda otra evidencia, es la que tiene más chance de ser correcta. ¿Sí? Entonces, bajo ese principio de parsimonia, yo digo, bueno, en este momento mi mejor hipótesis es que empezaron con 5 dedos. Puede haber más evidencia, fósiles. Esta hipótesis de la pérdida me parece que voy a encontrar ancestros de 5 dedos, pero no ancestros de 3 dedos y mucho menos de 4 dedos. Entonces yo veo los fósiles, veo que tienen todos 5 dedos, entonces esto apoya esta reconstrucción. ¿Sí? Siempre hay explicaciones alternativas y nunca puedo estar seguro de cuál es la verdadera porque no puedo volver en el tiempo a ver realmente cómo los animales y seguir en su evolución. Todo lo que puedo hacer es plantear explicaciones alternativas y ver qué evidencia explica mejor, es mejor explicada por esas hipótesis. Entonces, en función de todo eso, o en función de que yo a priori les digo, esta me la inventé, así que yo estoy seguro que esto es así, yo puedo decir que tener 3 dedos, que tener 5 dedos es una plesiomorfía. Entonces, tener 3 dedos, ¿cómo se llama? Se llama apomorfía. Apo tiene que ver con algo que
se agrega, que es más nuevo, más novedoso, está por encima, se llama apomorfía y está asociado a los caracteres que están derivados evolutivamente, están como más derivados, son más nuevos, que son distintos al estado que tenía el ancestro común. Todos los 5 especies comparten el mismo estado de carácter de tener las 4 patas, ¿sí? Porque el ancestro común tenía 4 patas. La semejanza de estas 5 especies en tener todo el estado ancestral se llama simplesiomorfía. Sim, que los une por su plesiomorfía, unidos en su plesiomorfía. La especie D y E, por su lado, comparten un carácter derivado apomórfico que los separa de A, B y C, ¿sí? Y esto se llama sinapomorfía. Entonces, cuando agrupamos organismos por sus caracteres, similitudes, sus caracteres ancestrales, hablamos de que estamos haciendo una agrupación simplesiomórfica. Cuando agrupamos organismos por sus caracteres derivados, estamos haciendo una agrupación por sus caracteres sinapomórficos. Sinapomórficos. Terminología nueva, seguramente, muy útil para resumir, si ustedes ya saben, ¿qué quiero decir cuando digo sinapomorfía? Me ahorro contarles todo lo que quiere decir sinapomorfía, ¿sí? Por eso usamos palabras específicas en biología y en ciencias para resumir conceptos. Bien, entonces, vamos a ver el tipo de semejanza en que una paloma, un cóndor, un puma y una mara se asemejan en que todos tienen un endoesqueleto óseo, un esqueleto interno de hueso y una columna vertebral. ¿Sí? Esas semejanzas son comunes al ancestro común de esas criaturas. No son rasgos simplesiomórficos. ¿Por qué? Porque es una simplesiomorfía entre los vertebrados, ya que todos los vertebrados tienen estos rasgos. Y porque el ancestro común de los vertebrados ya tenía estos rasgos. Por su lado, la paloma y el cóndor tienen plumas, cosa que un puma y una mara no tienen. Las plumas son la sinapomorfía dentro de los vertebrados. ¿Sí? O sea, no todos los vertebrados tienen plumas. Hay un grupo de vertebrados que evolucionó plumas y por lo tanto las plumas son apomórficas y esas dos aves comparten esa sinapomorfía. ¿Por qué? Porque el ancestro común de los vertebrados no tenía plumas, sino que evolucionaron plumas del linaje que llevó a las aves. Por su lado, el puma y la mara tienen pelos. Los pelos son una sinapomorfía entre los vertebrados, ya que el ancestro común de los vertebrados no tenía pelos. Lo mismo. Los mamíferos, los pelos fueron un cambio evolutivo en el linaje entre los mamíferos. El linaje de las aves desarrolló plumas, los mamíferos desarrollaron pelos. ¿Sí? Ahora bien, si lo pensamos, eso es relativo a los mamíferos. Si yo hablo solo de las aves, la sinapomorfía, que son las plumas para las aves, es una simplesiomorfía. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, que siempre tienen que ver cuál es el contexto en que me estoy refiriendo cuando hablo de sinapomorfía o simplesiomorfía. Siempre busquen o exijan un marco de referencia cuando les preguntan si es una sinapomorfía o una apomorfía o una plesiomorfía o una simplesiomorfía. ¿Sí? Y por último, rápidamente vamos a hablar de la escuela de clasificación, así nos queda colgado para el jueves. No siempre se usan los mismos criterios taxonómicos. Hay distintas filosofías de clasificación que se conocen como escuelas. Y hay 4 escuelas principales en orden histórico. Son el tipologismo, el evolucionismo, el feneticismo y el cladismo. Se los voy a dar muy rápidamente y después les voy a decir que los lean, lo van a encontrar en los capítulos del libro, les explico un poco mejor cada una, sobre todo las últimas 3. El tipologismo
lo que dice es característico de todas las clasificaciones predarwinianas. Todas las clasificaciones de antes de Darwin eran como la de Aristóteles y la clasificación de Linneo, eran tipologistas, ¿sí? Está basado en los preceptos filosóficos de Platón y Aristóteles, que dice que cada taxón se define por un tipo, que es la forma ideal, o la forma más cercana al ideal. O sea que los grupos reflejan la encarnación en la realidad imperfecta de un tipo perfecto, ideal e inexistente en la realidad. Por lo tanto, los taxones se agrupan en un nivel. Los niveles se agrupan en taxones de nivel superior de acuerdo a su semejanza al tipo del dicho taxón. Entonces, hay un mamífero tipo, ¿sí? ¿Y cómo se organizan? Los otros mamíferos es en base a ese tipo. Hay un tipo de carnívoro que representa el carnívoro ideal, hay un tipo de félido que representa el félido ideal, y hay un tipo de felis que representa al género felis ideal, y hay un tipo de felis gato, hay un gato ideal que representa el ideal al que intentan alcanzar todos los gatos domésticos. Esto agrupa por semejanza que pueden ser simples homorfías o por apomorfías, ¿sí? Y es la base de un montón de reglas taxonómicas que existen hoy día. Por ejemplo, cuando uno describe una especie, uno tiene que designar lo que se llama un holotipo. Es un ejemplar contra el cual se van a comparar todos los otros ejemplares para decidir si es de la misma especie o no. Esos holotipos se guardan en museos, tienen que ser accesibles por científicos, y las reglas de la sistemática y taxonómica piden que cuando vos definís una especie tengas que compararla contra, digamos, si vos decís este es de esta especie o no es de esta especie, tenés que compararlo contra los holotipos de esa especie. La otra escuela es el evolucionismo. El evolucionismo lo que trata es considerar relaciones filogenéticas, o sea que se toma en cuenta esta idea de que hay parentescos, que son por incorpora la idea de evolución, la idea de ramificación, pero también habla de que hay grados de cambio evolutivo, ¿sí? Entonces dice, la escuela evolucionista, por ejemplo, dice que vamos a tener los mamíferos, que tienen un grado evolutivo con sangre caliente, con pelos, cierto tipo de fisiología, y por lo tanto tenemos un grado evolutivo más primitivo que son los reptiles, que son criaturas, y esto tiene que ver con el pensamiento de la escala natural y las ideas de Haeckel, de que la evolución es un proceso que llega en cierta dirección y que entonces hasta hay distintas fases a las que uno llega. Entonces, los reptiles, que son más primitivos, no han llegado a nivel de sofisticación de mamíferos o de aves, se agrupan por no por tener sangre fría, es decir, que no regulan la temperatura, por tener una piel escamosa sin pelos ni plumas, y una serie de rasgos que son simples y homórficos. ¿Sí? Y es la clasificación que incorpora esta idea del árbol filogenético y la escala natural. Indica un gradiente de primitivo a avanzado, o sea que yo clasifico porque hay cosas más primitivas, hay cosas más avanzadas. Hay formas inferiores y formas superiores, vertebrados superiores, vertebrados inferiores, invertebrados superiores, invertebrados inferiores. Y un taxón puede no incluir a todos los descendientes de su último ancestro común. Entonces, yo hablo de los reptiles. Los reptiles es un grupo que en la definición actual incluye, en la definición tradicional evolucionista, incluye cosas que eran ancestro común, cuyo ancestro común también fue ancestro común de aves y o de mamíferos. Y sin embargo no incluye los mamíferos. ¿Sí? Eso se llama un grupo parafilético. Es cuando un grupo no incluye a todos los descendientes de un ancestro común. Deja algunos afuera. ¿Sí? Eso es lo que se llama grupo parafilético, y esta es la típica clasificación tradicional. Cuando hablamos de las clasificaciones tradicionales, las que a veces aprendemos o aprendíamos en la escuela, peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, es una clasificación evolucionista. ¿Sí? Porque el grado reptil no existe como tal, porque hay ancestros comunes de todos los reptiles que también son ancestros comunes de las aves y los mamíferos, que no figuran como parte de los reptiles. Entonces, así como hablamos de grupos y hablamos de ancestros comunes, vamos a hablar de una cosa que se llama clados. ¿Sí?
Los clados son conjuntos, son grupos que se caracterizan por incluir a todos los descendientes de un último ancestro común. Por ejemplo, este ancestro común es ancestro común a todo este grupo 2. ¿Sí? Este es un clado. El grupo 1, conformado por 2 y 3, tiene un ancestro común, C, también es un clado. Ahora, si yo combino 1, 2 y 3, este grupo, yo puedo crear este grupo, pero no es un clado. ¿Por qué? Porque me deja fuera a 4, a 5 y a 6, que tienen también este mismo ancestro común. Los clados son lo que se llaman grupos monofiléticos. Este es un grupo monofilético, todo esto es un grupo monofilético, y este, 4, 5 y 6, es un grupo monofilético. ¿Sí? Si yo agarro 1, 2 y 3, este es un grupo parafilético, porque me deja fuera a estos que también son descendientes de este único ancestro común. ¿Sí? Y después hay algo que se llama grupo polifilético, es cuando agarro uno de cada lado. Por ejemplo, agarro a este y agarro a este y los agrupo. 3 y 5 son polifiléticos porque vienen de distintos linajes. Y dejan afuera un montón de otros descendientes del ancestro común. Entonces, ¿son los grupos monofiléticos? Son considerados clados. El feneticismo, eso lo claro, van a ver por qué. El feneticismo es una escuela de clasificación que dice que la mejor, es la más informativa, la clasificación que agrupa mejor la similitud global. Da igual si son iguales por descendencia, por plesiomorfía o por apomorfías. ¿Sí? Importante, cuanto más parecidos sean, mejor se lo puedo cuantificar, mejor que vayan juntos. ¿Por qué? Y porque después yo sé que un miembro de este grupo va a tener todas estas características, casi con seguridad. Agrupa sin importar el origen de la similitud, si es por ancestría común o por evolución común. La jerarquía de los grupos no necesariamente refleja los parentescos. O sea, los reptiles van a ir juntos porque tienen rasgos de reptil y no necesariamente porque estén más emparentados entre sí que con los mamíferos. Y sirvió para desarrollar unos métodos llamados de taxonomía numérica, que eran métodos que permitían aplicar metodologías matemáticas y cuantitativas que supuestamente eran más objetivas que tratar de asignar medio a lo que a mí me parecía de forma valiosa o no eran ciertas similitudes. Estos métodos se aplican incluso hoy día se aplican mucho en muchas áreas más allá de la biología. Sin embargo, la escuela de clasificación que cuando se propuso empezó a ganar tracción y que hoy día es la escuela principal, es la escuela que se usa en casi todas las áreas de la biología, es una escuela que se llama clarismo. Es una escuela que exige que los grupos reflejen las relaciones filogenéticas. O sea, que los grupos representen conjuntos de especies que tienen un ancestro común. Agrupa solo por semejanzas y caracteres derivados, es decir, en sinapomorfías. No acepta semejanzas plesiomórficas. ¿Sí? No sirve tener escamas como semejanza, porque las escamas son comunes al ancestro común. Sí sirve tener plumas para agrupar, separar como grupos, sí sirve tener pelos, son apomorfías. Solo acepta como taxones a grupos que formen un clado, y por lo tanto sean monofiléticos. ¿Sí? Si en mi taxón, mi definición, me quedan afuera en otro taxón descendiente del mismo ancestro común, que hace que sea parafilético, ya no es válido como clado, no es un clado y no es válido como grupo para el cladismo. Esto medio que es un problema porque imagínense que esto casi siempre es un árbol que se bifurca, ¿sí? Con lo cual hay tantas jerarquías como bifurcaciones en la historia. Entonces es muy difícil de implementar del todo. Pero bueno, se hace lo posible. Y esta es la principal escuela de clasificación que se usa en la actualidad. ¿Sí? El cladismo es la escuela de clasificación que cuando si alguien te dice esta clasificación es correcta o no correcta, en general a lo que se refiere es que desde el punto de vista de que la convención de cladística de usar el cladismo como escuela principal de clasificación biológica, una escuela que no obedece los
criterio del cladismo es, por lo tanto, incorrecto. Por lo tanto, es incorrecto decir que las aves no son dinosaurios. Para el cladismo es incorrecto, las aves son dinosaurios porque no existe una manera de poner a todos los dinosaurios, conocidos como fósiles, definidos como tal, en un grupo que no incluya también a las aves. ¿Sí? Uno puede armar grupos que incluyen a que excluyen a las aves, pero son un montón de grupos que tienen otros nombres y no son lo que conocemos como dinosaurios. Entonces, para poder definir cladísticamente a los dinosaurios, necesariamente las aves son parte de ese grupo, por lo tanto las aves son dinosaurios. ¿Sí? La clasificación previa, el evolucionismo, no negaba que las aves pudieran descender de dinosaurios, pero aceptaba que había un grado evolutivo de dinosaurio y un grado evolutivo de ave, y que podía clasificar a unos como dinosaurios y otros como aves. ¿Sí? Esto les recomiendo que lo lean tanto del Curtis como del Solomon, porque son conceptos súper importantes. Tuvieron un TP que algo de esto tocó. El TP de esta semana es básicamente hablar de estas cuestiones de árboles, de entender los árboles y de leer los árboles. Y eso es todo lo que quería comentar hoy. Cualquier pregunta la tomo ahora y si no, vemos en consulta o en la clase que viene.